El miedo. Uf, esa sensación casi física, ¿verdad? Que se nota en el estómago, notas el pulso acelerado, justo antes de hacer clic. Sí, lanzar una operación o incluso cerrarla. Da igual, es como... Es como un invitado que nadie quiere tener en la fiesta del trading, ¿no? Algo que, bueno, la mayoría intenta quitarse de encima, ignorar, o peor, lo ven como, mira, no valgo para esto. Totalmente. Es una reacción súper comprensible, vamos. Pero quizá no sea la más acertada. Hemos estado mirando análisis, perspectivas interesantes que sugieren algo bastante diferente. A ver, cuéntame. Pues que los traders que, digamos, sobreviven y prosperan a largo plazo, no es que eliminen el miedo por completo, eso es casi imposible. Más bien, aprenden a dialogar con él, a entender qué les está diciendo. O sea que, en lugar de luchar contra él, lo convierten en... ¿Qué? ¿Un asesor? O así, sí. Un consultor interno, como decías antes tú. La idea que queremos explorar hoy, basándonos en esto que hemos leído, es justo esa. ¿Cómo podemos transformar esa emoción, que a veces te paraliza, en una herramienta útil? En una especie de brújula emocional, que te guía hacia la claridad en lugar de llevarte al pánico. Exacto. Hay una frase clave que me gustó mucho. En el fondo, el miedo no está en tu contra, solo busca que operes con conciencia. Me gusta, tiene sentido. Y es que, a ver, es fundamental entender de dónde viene. No es un fallo nuestro, ¿sabes? Ni que nos falte carácter, es biología pura y dura. Una respuesta ancestral, ¿no? Eso es, un eco de nuestros antepasados avisando, peligro, incertidumbre, puedes perder algo. Y el trading moderno, bueno, concentra eso de una forma brutal, riesgo e incertidumbre a tope. Claro, es normal sentirlo entonces. Es lo más humano del mundo sentirlo ahí. No es un error sentirlo. Vale, entonces, si sentirlo es, digamos, inevitable, ¿dónde está el lío, el problema real? El problema, normalmente, está en cómo reaccionamos a ese miedo. En esa acción impulsiva, sin pensar, que sale directa de la sensación de ahora o nunca, o de tierra, trágame. Ya, el pánico al botón. Justo. Los análisis sugieren que si escuchas al miedo, pero sin obedecerle ciegamente, puede ser una fortaleza. Una de las fuentes lo decía muy gráfico. El miedo no te quema la cuenta, el impulso que nace del miedo, sí. O sea, la clave es meter una pausa entre sentir y hacer. Exacto. Un espacio para pensar. Vale, profundicemos ahí. El miedo como señal útil, no como ruido molesto. Una señal de que hay algo importante en juego. Nuestro dinero, nuestro esfuerzo, quizás hasta nuestra imagen de traders competentes, ¿no? Sí. Me acuerdo de esa analogía del piloto que vimos. Me pareció buenísima. Sí, es muy potente, la verdad, porque le quita ese halo de malo. A ver, un piloto, por muy pro que sea, seguro que siente algo, ¿no? Un respeto, una cosilla en el estómago antes de un vuelo complicado, mal tiempo, un aeropuerto difícil. Claro, pero eso no le hace decir, uy, mejor no despego, ni le bloquea. Al contrario. ¿Verdad? Le pone más alerta, le lleva a revisar los cacharros otra vez, a repasar mentalmente qué hacer si pasa algo, a asegurarse de que todo está perfecto. Está usando esa emoción, ese respeto por lo que podría ir mal, para ser mejor piloto en ese momento. Exacto. Canaliza algo que podría paralizar hacia ser más diligente, más preparado. Pues en el trading es aplicable esa misma idea. A ver, ¿cómo? Pues sentir miedo antes de entrar podría ser la señal para preguntarte, ¿he mirado bien el gráfico? ¿Esto encaja de verdad con mi plan? ¿El tamaño de la posición es el correcto para mi riesgo? ¿O me estoy pasando de listo por impaciencia? O estoy entrando porque toca o porque llevo horas mirando y me aburro. Eso es. El miedo, gestionado así, bien usado, te ayuda a ser más disciplinado. Refuerza el sistema. Pero claro, este miedo no es todo igual. Los análisis que hemos estado viendo lo diseccionan, ¿no? Hablan de tipos concretos de miedo. Sí. Identifican patrones muy claros. Los más típicos, y seguro que a todos nos suenan, son como 4 grandes grupos. A ver. 1. El miedo a perder dinero. El más básico, el más tangible. Toca directamente la seguridad, el esfuerzo. Es muy visceral. Lógico. 2. El miedo a tener razón y que luego se dé la vuelta. Este es más del ego, ¿sabes? Lo que duele no es tanto la pasta, sino el golpe a tu autoimagen, de yo controlo, soy listo. Que una operación que iba bien se gire y te sientas, idiota.
Uf, ese duele. 3. El miedo al qué dirán. ¿Qué pensará mi pareja, mis amigos, la gente del foro si fallo? Si no cumplo expectativas. Viene de compararnos y de necesitar que nos validen desde fuera. ¿La presión social? Y el 4, el famoso FOMO, el Fear of Missing Out. Ese miedo a perderte la oportunidad, la operación que parece que todo el mundo está haciendo menos tú. Te genera una ansiedad. Y te hace entrar a lo loco, ¿no? Tarde y mal. Justo, a menudo en el peor momento. Es fascinante porque cada uno de estos miedos parece tocar una tecla distinta de nuestra cabeza, ¿no? Totalmente. No es solo miedo al mercado, es miedo a la pérdida en sí. Miedo a fallar, miedo a que nos juzguen, miedo a quedarnos fuera. Y ahí está lo interesante que decían estos análisis. Cada miedo es como un chivato interno. ¿Un chivato? Sí, un diagnóstico que te dice, oye, aquí hay algo personal que igual no tienes bien trabajado. Tu relación con el dinero, cómo manejas tu ego, cuánto dependes de lo que piensen los demás, o si él es muy impulsivo. Visto así, el miedo ya no es solo ruido, es un espejo. Exacto, un espejo de cómo somos nosotros frente a la incertidumbre. Y proponen usar ese espejo de forma activa. ¿Cómo? Con introspección. Sí, con una herramienta muy práctica. Sugieren tomarse un tiempo, quizá al final del día de trading o después de una operación que te haya movido mucho por dentro, y preguntarte, a ver, sinceramente, ¿cuál de estos miedos es mi compañero de viaje más fiel? Identificar al miedo dominante. Eso. ¿Cuál te susurra más a menudo o más fuerte? Ese es el primer paso. ¿Y el segundo? Preguntarte, ¿qué intenta proteger de verdad esta emoción? Si es el miedo a perder dinero, ¿intenta proteger tu capital de forma lógica o te está paralizando ante riesgos que sí son asumibles según tu plan? Claro. Si es el miedo a equivocarte, está protegiendo tu ego pero te hace perder buenas operaciones. Si es el miedo al juicio, estás poniendo tu imagen por delante de tu estrategia. Y si es FOMO, protege tu necesidad de estar en la acción o te empuja a ser imprudente. Entender la intención detrás del miedo. Estricto con el riesgo, o trabajar en soltar el resultado de cada operación individual, o confiar más en tu propio análisis sin mirar tanto al vecino, o simplemente aceptar que no vas a pillar todas las oportunidades. Es parte del juego. Entendido. Hemos visto qué es el miedo, de dónde viene, sus caras y cómo empezar a entender qué nos dice a nivel personal. Ahora, vayamos a la práctica pura y dura. ¿Cómo llevamos todo esto a la operativa diaria? Los materiales hablaban de un proceso en 3 pasos clave. El primero era observar sin reaccionar. Ese es el cimiento de todo. Se trata de conseguir crear un pequeño hueco, un espacio de tiempo y de consciencia entre que aparece el miedo, el estímulo, y la respuesta automática, el clic impulsivo. Es como cortar el cortocircuito. Suena un poco a mindfulness, ¿no? Aplicado al trading. Pero ¿cómo haces eso con el gráfico moviéndose a toda pastilla? Bueno, la técnica básica es simple. Aunque claro, pillarle el truco lleva tiempo y práctica. Justo antes de darle al botón, sobre todo si notas esa tensión, esa vocecita, la idea es hacer una pausa, deliberada. ¿Una pausa de cuánto? Un instante, para escanearte por dentro. Tengo un nudo aquí, los hombros tensos. Respiro rápido y corto. La cabeza me va a 1000 con escenarios horribles. Hay una idea clave. La mente impulsiva opera desde el miedo. La mente consciente observa el miedo y luego decide. Algo tan tonto en apariencia como tomar 3 respiraciones profundas y lentas antes de cada clic puede cambiarlo todo. No elimina el miedo, pero le quita fuerza inmediata. Exacto. Te da ese segundito para elegir qué hacer, en lugar de ser una marioneta de la reacción. Es una micropausa estratégica. Vale. Y sobre esa pausa construimos el segundo paso. ¿Qué era? Convertir la emoción en dato. ¿Cómo es eso? Convertir una sensación en un dato. Suena abstracto. No tanto. Si lo enfocas bien, una vez que has visto el miedo sin dejarte llevar por él, puedes preguntarte, ¿vale? ¿Qué información concreta podría estar intentando darme esta sensación? Aquí es donde conectamos con lo que decíamos antes. El miedo puede ser un indicador súper valioso si lo traduces. A ver, un ejemplo. Pues un miedo muy intenso que te bloquea podría ser un dato que te dice, oye, el tamaño de esta posición es demasiado grande para lo que tú aguantas de verdad, aunque en teoría tu plan lo permita. O quizá, la señal técnica está ahí, sí, pero le falta esa confirmación extra que tú normalmente pides. Estás forzando la entrada. O sea, usar el miedo como un detector de desviaciones del plan o de tu propia comodidad real con el riesgo, justo.
Y también puede ser un indicador de tu estado personal. Un miedo que no se va, o estar muy irritable, pueden ser datos que te dicen: llevas demasiadas horas pegada a la pantalla, estás cansada, tu juicio no está fino. O tengo otros líos fuera que me están afectando. Exacto. Problemas personales, estrés. Si el miedo se vuelve crónico, si está ahí operación tras operación, día tras día, lo más probable es que el dato principal que te está dando no sea sobre el mercado en sí, sino sobre tu propia gestión. ¿Gestión de qué? Del riesgo, del capital, del tiempo, de las expectativas. O incluso de tu bienestar físico y mental. El miedo se convierte en un feedback sobre si estás alineada con tu forma de operar. Muy interesante. Primero observar, luego traducir a datos. ¿Y el tercer paso? Hablaban de diseñar un protocolo emocional. Suena como muy formal. Estructurado, pensado. Se trata de crear, a propósito, una serie de acciones como un ritual personal que te ayude a empezar la sesión de trading más centrado, más estable, más preparado. Es ser proactivo con tus emociones, no solo reaccionar cuando te desbordan. Vale. ¿Y qué tipo de acciones podrían ser? ¿Daban ejemplos? Sí, y muy variados, para que cada uno vea qué le encaja. Por ejemplo, antes de empezar, poner unos minutos de música tranquila, revisar tu plan de trading y tus reglas de riesgo por escrito, verlo ayuda mucho, dedicar un momento a visualizarte operando con calma, recordar un par de operaciones pasadas que ejecutaste bien, ganaras o perdieras, lo importante es cómo lo hiciste. Vale. Durante la sesión, ponerte pausas programadas, lejos de la pantalla, tener a la vista recordatorios de tus reglas clave y practicar esas 3 respiraciones conscientes antes de cada operación como parte fija del proceso. Son como pequeñas anclas, ¿no? Sí, anclas mentales. Acciones pequeñas que, si las repites, refuerzan la intención de operar desde la lógica y el plan, y no desde la emoción del momento. Entiendo. Entonces, no se trata de buscar un estado zen imposible, donde el miedo no exista. Para nada. Sería irreal. Sino de tener como una caja de herramientas y unas rutinas para manejarlo bien cuando aparezca. ¿Qué aparecerá? Esa es la clave de todo. La confianza de verdad en el trading, según dicen estos análisis, no viene de no tener miedo nunca, sino de saber que tienes mecanismos para gestionarlo. Una nota lo decía muy bien: la confianza no elimina el miedo, lo entrena. Y estos trotoconas son el gimnasio para entrenar esa respuesta. Exacto. Te ayudan a operar a pesar del miedo, pero de forma consciente, controlada y siguiendo tu estrategia. Esto cambia bastante la perspectiva, ¿eh? De esperar a que el miedo te ataque, a construir tú activamente un entorno mental y de comportamiento que lo anticipe y lo gestione mejor. Proactividad total. Justo. Es un cambio radical, de sentirte víctima de tus emociones a ser el gestor activo de tu estado interno mientras te enfrentas al mercado. Es tomar las riendas de tu propia psicología al operar. Bueno, vamos a recapitular un poco las ideas principales que hemos sacado de todo esto. Lo primero, el miedo en el trading es normal, es humano, es una señal biológica. No hay que avergonzarse ni luchar contra él a muerte. Es sobre todo un mensajero. Un mensajero que te dice: atención, que aquí te juegas algo importante. La posibilidad de perder está ahí, claro, pero también la de aprender y, si lo gestionas bien, la de crecer, como trader y como persona. Y la diferencia clave está en cómo respondemos a ese mensaje. El trader, digamos, menos maduro o que no ha trabajado esto, o huye del miedo, no opera, cierra pronto, o reacciona desde él. Entra a lo loco, se venga del mercado. Mientras que el enfoque más consciente, el que proponen estos análisis, es como invitar al miedo a sentarse contigo. Me gusta esa imagen. Escucharlo bien. ¿Qué me dices de verdad? Sobre el mercado, sobre mi plan, sobre mí. Intentar entender qué hay debajo y solo entonces actuar, desde la calma relativa que te dan tu plan, tu estrategia y tus rutinas. Sí, invitarlo a sentarse. No buscamos eliminar las emociones, que sería como intentar navegar sin sentir ni el viento ni las olas, no. Es más bien aprender a bailar con ellas. Moverte con el miedo sin que te tire ni te saque de la pista, que es tu plan de trading. Y lo curioso es lo que pasa cuando se logra eso. Cuando el miedo deja de ser un bloqueo y se integra como una variable más en tus decisiones y tu riesgo. Tu relación con el mercado cambia. Muchísimo. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa que el mercado ya no lo ves como algo que te amenaza constantemente de forma arbitraria. Empiezas a tratarlo con respeto, pero un respeto basado en información. Un respeto mutuo, casi, que viene de conocerte a ti misma,
de estar preparada y de ser disciplinada. ¿Ya no asusta igual? No de esa forma que paraliza. Porque tu confianza ya no está tanto en adivinar qué hará el mercado, sino en tu propia capacidad para gestionar cómo reaccionas tú ante él. Es, sin duda, un cambio interno con efectos muy claros fuera. Y bueno, para cerrar ya esta exploración, basándonos en todo lo que hemos comentado, podríamos dejar una pregunta ahí, ¿no? Algo para pensar. Venga. Más allá de entender el miedo con la cabeza, de leer o escucharnos hablar de él, ¿cuál podría ser el primerísimo paso concreto, por pequeño que sea, que alguien podría dar ya mismo para empezar a observar de verdad una de sus reacciones de miedo al operar, en lugar de simplemente obedecerla? Buena pregunta. Quizás sea solo apuntar qué ha sentido en un cuaderno justo después, o comprometerse a hacer esa pausa de 3 respiraciones antes de la siguiente operación, por muy urgente que parezca todo. ¿Cuál sería ese pequeño experimento personal para empezar a cambiar de verdad esa danza con el miedo en el trading?